Yo tampoco. ¿Se sienta, Estefanía? A la edición número 102 de los Viernes Científicos de la Facultad de Ciencias Experimentales. Es el primer Viernes Científico de este año 2023 y contamos, como sabéis, los Viernes Científicos están dedicados, uno por cada una de las 4 titulaciones de grado que tenemos en la Facultad de Ciencias Experimentales, y en este caso pues toca la titulación de Ciencias Ambientales. Y contamos con Estefanía Rodríguez Navarro, aquí a mi derecha, que la va a presentar con mucho más detalle María Jacoba Salinas, que es la vicedecana de Ciencias Ambientales de nuestra facultad. Ya sabéis que a pesar de los recortes económicos que tenemos este año, pues la facultad sigue apostando por los bienes científicos, porque creemos que es una actividad fundamental tanto para el profesorado como para los alumnos que asisten a estas actividades. Y, por cierto, me alegra mucho ver pues mucha cara joven. Eso quiere decir que la ciencia está bastante presente en vuestra vida, y que probablemente también porque os hayan dicho que tenéis que venir a la actividad. Pero bueno, ya forma parte, yo creo, que de un currículum extra. Aparte de las clases, yo creo que la universidad también tiene que acudir a otro tipo de actividades formativas que enriquecen mucho la formación que al final podéis obtener. No me extiendo más, porque lo importante es oír a Estefanía y la presentación que de ella haga nuestra vicedecana. María, cuando quieras. Bueno, buenos días a todas y a todos, y bueno, bienvenidos por estar aquí. Yo voy a presentar un poquito más extensamente a Estefanía. Estefanía es doctora en biología, es experta entomóloga e investigadora del IFAPA, que ahora, para lo que no sepáis lo que es el IFAPA, os lo va a decir ella en su exposición. Su línea de trabajo es el manejo integrado y el control biológico de plagas en cultivo. Y os preguntaréis, ¿qué tienen que ver las ciencias ambientales con un tema un poco más agronómico? Bueno, pues el interés de sus investigaciones desde el punto de vista medioambiental radica en que sus trabajos se enfocan en evaluar el papel de la biodiversidad que albergan los ecosistemas naturales como restauradora del control biológico natural, ¿no? Ese es el foco de investigación que nos parece súper interesante para los que trabajamos, investigamos y estudiáis ciencias ambientales. En otras palabras, sus investigaciones pretenden aportar conocimiento científico para la gestión sostenible en agricultura, pero también para el mantenimiento de ecosistemas naturales o seminaturales del entorno de ese sistema agronómico, ¿no? Ha liderado numerosos proyectos de investigación, publicaciones científicas de impacto en esta línea, y también realiza una labor bastante importante de transferencia de los resultados de investigación al sector agrícola en concreto, ¿no? Uno de sus, productos de transferencia más interesantes es una aplicación que permite a los agricultores diseñar su propio seto de vegetación natural para plantarlo alrededor de los invernaderos. Y nada más, yo creo que Estefanía es la que nos va a aportar una visión bastante global de lo que es su trabajo. Gracias, Estefanía. Sí. Bueno, pues gracias a todos, gracias por invitarme a estos Viernes Científicos, a este seminario. Bueno, yo trabajo en el IFAPA, que son las siglas, para quien no lo conozcáis, del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, por lo tanto es un organismo de carácter autonómico, y el objetivo del IFAPA es dar respuesta al sector primario en Andalucía, es decir, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Y lo hacemos desde 3 vertientes básicas que os he puesto ahí, que es la investigación aplicada, o sea, nosotros hacemos una investigación como muy directa para solucionar problemas del sector, y una parte muy bonita del trabajo es que también tenemos que hacer labores de transferencia y de formación directa con el sector. Entonces, yo concretamente trabajo en el IFAPA de La Mojonera, para quien no lo conozcáis, estamos ubicados allí, y este centro surgió en el año 80, en 1980, precisamente de forma paralela
a todo el desarrollo de la horticultura de invernadero que se está haciendo en la provincia de Almería, así que trabajamos en eso. Y yo concretamente trabajo en el control de plagas, ¿no? Las plagas que atacan a estos cultivos hortícolas. Y si hablo de plagas, pues no me queda más remedio que hablar de insectos. Y los insectos, aparte de su innegable belleza, que os he intentado recoger un poco ahí en esta diapositiva, pues que son parte fundamental de los ecosistemas terrestres, incluso los agrícolas. Los insectos son fundamentales para las redes tróficas, son fundamentales para el reciclado de materia orgánica y todos los ciclos de nutrientes en el suelo, pero son fundamentales sobre todo para dos funciones muy importantes para la agricultura y que están muy bien estudiadas, que son la polinización y el control biológico de plagas. Y el control biológico de plagas es precisamente el objetivo de mi trabajo. Se calcula que aproximadamente el 50% de las plagas que pudieran afectar nuestros cultivos no lo hacen porque estos insectos están regulados de forma natural por las poblaciones de artrópodos que de forma natural están presentes en estos ecosistemas terrestres. Y esto es lo que llamamos control biológico, que os he intentado representar en esta foto tan bonita, con estas 3 larvas de un mosquito de color coral que están depredando y succionando los fluidos corporales, en este caso del insecto de la plaga, que sería el pulgón. El control biológico es un servicio, por lo tanto, del ecosistema que se ha llegado a valorar y a cuantificar. Actualmente se ha cuantificado unos 4.000 millones de dólares tan solo en un año en Estados Unidos. Y como veis, es un valor nada despreciable si tenemos en cuenta que se gasta 8,5 millones en ese mismo país en solo un año en insecticidas. Sin embargo, hace aproximadamente 2 a 3 décadas la comunidad científica viene advirtiéndonos de que existe un declive muy importante tanto en la biodiversidad como en la biomasa de los insectos. La verdad es que los datos que arrojan estos trabajos son bastante preocupantes porque además afectan a zonas que están fuera de las zonas agrícolas. Por ejemplo, hay un 75% menos de biomasa de insectos en los bosques de Alemania en tan solo 27 años, o un 98% menos también de esta biomasa de insectos en los suelos forestales de los bosques de Puerto Rico. Hay un 41% de las especies que actualmente son menos abundantes y las tasas que nos dicen que arrojan estos estudios que la biomasa disminuye a un 2,5% al año y que un 1% de las especies entran en declive. Cuando se empiezan a dilucidar estos autores las causas principales que provocan este declive, pues fijaros que la mitad, la más importante, es precisamente la pérdida de hábitat, donde estos insectos llevan a cabo sus ciclos vitales. También hay otras causas importantes como la contaminación por fitosanitarios, la especie invasora y el cambio global. Pero sobre todo, como digo, la pérdida de hábitat es la principal causa. Por lo tanto, parece también bastante obvio pensar que si queremos conservar estos hábitats, que deberíamos de conservar hábitats, si queremos conservar la biodiversidad y la abundancia de los insectos y funciones tan importantes como son el control biológico para la agricultura. Pero también sabemos actualmente que la agricultura actualmente ocupa el 48% de la superficie terrestre y la agricultura desde los años 80 del siglo pasado ha sufrido también un proceso de intensificación, de simplificación de los paisajes agrarios hacia los monocultivos y que hemos perdido muchos de los hábitats también en los paisajes agrarios. Además, el 38% de la superficie de hábitats naturales que tenemos actualmente está muy fragmentada. También se calcula que el 70% de los ecosistemas actualmente están a menos de 1 kilómetro de su borde. Por eso, cada vez más somos los que pensamos que debemos de manejar precisamente el paisaje agrario para volver a conservar esos hábitats, mantener poblaciones de insectos y mantener funciones importantes para la agricultura. Y esto que os he contado de manera general o más global, ¿cómo lo podemos, adaptar a nuestra agricultura de aquí de Almería? Supongo que muchos de vosotros lo conocéis ya. Esta es la provincia de Almería, que sabéis que alberga la mayor producción de frutas y hortalizas producida en invernadero bajo plástico de Europa y una de las más grandes del mundo. Los últimos datos de la última campaña nos arrojan ya 33.000 hectáreas de invernadero que producen unos 3.500 de toneladas de fruta que están valoradas en 2.900 millones de euros cada año, ¿no? Entonces tiene un valor socioeconómico para la provincia y para la región bastante importante. La mayor parte de esta producción, el 75%, se exporta sobre todo a países centro y norte europeos. Y lo señalo aquí porque este consumidor norte europeo es muy exigente en cuanto a los productos que consume. Quiere productos que sean de calidad medioambiental y saludables. Y eso determina mucho
cómo nosotros tenemos que producir aquí, en origen. Os pongo una noticia del octubre pasado, que bueno, si no la podéis leer os la cuento, pero básicamente lo que trata es que las comercializadoras que compran el producto aquí y lo venden en Europa, le exigen a los productores frutas libres de insecticidas, a pesar de que esos insecticidas están perfectamente regulados y autorizados en la Comunidad Económica Europea. Pero el agricultor tiene muchas veces la presión social de producir sin fitosanitarios, ¿no? Y ese es un poco el escenario en el que nos encontramos actualmente. Como aspecto positivo de esta horticultura, sí me gustaría señalar que tiene la capacidad de producir fruta y verduras frescas y, por lo tanto, contribuye directamente al objetivo 3 de desarrollo sostenible de la salud y el bienestar humano, ¿no? Porque bien sabemos que el consumo de alimentos saludables, pues, es la herramienta más eficaz realmente para optimizar la salud humana. Pero también sabemos que el desarrollo intensivo de esta horticultura tiene unos costes muy elevados y nefastos para la biodiversidad. La agricultura de Almería se asienta sobre unos hábitats muy particulares, muy especiales, únicos en Europa, que son hábitats prioritarios, que si no los conocéis son las artineras, con su especie más principal, que ahí os la pongo, el Maitenus senegalensis. Y ahí en esa imagen pues simplemente intento representar lo que sería un poco el paisaje que teníamos antes de esta agricultura de invernadero y lo que tenemos actualmente a la derecha ahora, ¿no? Entonces, la conservación de la biodiversidad siempre se ha percibido como un impedimento para ese desarrollo socioeconómico. Y solo desde el ámbito académico, precisamente desde esta universidad, como veis en ese trabajo de mediados de los años 90, señalaba esa brecha, incluso esa confrontación, si pensáis que el término es adecuado, entre bien o desarrollo socioeconómico o conservación de la biodiversidad. El final sabemos bien cuál es, ¿no? Y es que la biodiversidad salió perdiendo y trabajos ya del 15 señalan que el 43% del hábitat del Maitenus estaba ya ocupado por invernaderos y en el año 2021 el hábitat estaba considerado ya como relicto. Si recordáis lo que he dicho al principio, nosotros en el IFAPA hacemos muchas labores de transferencia y formación con el sector y en la experiencia que vamos teniendo, pues nosotros nos hemos dado cuenta, o yo creo que parte de la consecuencia de este poco respeto o poco tener en cuenta la biodiversidad de Almería tiene mucho que ver con el gran desconocimiento que hay, no solo del sector, sino de la sociedad en general, con su ecosistema semiárido y con sus hábitats tan particulares. Existe una profunda desconexión por parte de la sociedad con su patrimonio natural y me atrevería incluso a decir algo más, como un rechazo ligado de alguna manera a esos hábitats improductivos, duros, ligado a esa agricultura de subsistencia de antes de que llegara el boom de los invernaderos, y el sector muchas veces pues percibe el invernadero como un vergel productivo, frescor, ¿no? Y no como los matojos estos que no nos aportan nada, ¿no? Entonces, creo que esta brecha está y que continúa y que esto es un trabajo que todavía nos queda mucho por hacer y si queréis luego lo podemos discutir. ¿Qué tiene esto que ver con la presión de plaga? Y que es un poco a lo que yo me dedico, pues muchísimo, porque es que desde los años 60 hasta la actualidad prácticamente podéis encontrar un montón de trabajos científicos que dicen que cuando el paisaje agrario está muy balanceado hacia monocultivos, muy dependientes de insumos, hay una mayor vulnerabilidad a plagas y enfermedades. Y fijaros que Almería es el ejemplo paradigmático de lo que sería la simplificación de un paisaje agrario. Eso a nivel de paisaje, pero si nos metemos dentro de un invernadero, pues las condiciones también son muy óptimas. Plantas todas genéticamente iguales, bien regadas, bien nutridas, temperatura y humedad. Entonces, como no podía ser de otra manera, Almería tiene una muy alta presión de plagas y enfermedades. Aquí os presento dos de ellas, tiene muchas más, pero os presento estas dos. La mosca blanca y el tris de las flores son exóticas, llegaron también en los años 80. Y esto, aunque se llame mosca blanca, pues no es una mosca, tiene un aparato bucal picador chupador, se alimenta del floema de las plantas y son importantes sobre todo porque enferman a las plantas, o sea, le transmiten enfermedades víricas y esa es realmente el limitante en los cultivos. Entonces, estas dos plagas se han controlado de manera tradicional siempre con insecticidas. Lógicamente, esto terminó en un desarrollo de resistencias por parte de estas plagas. Y al final se desembocó todo en el año 2007 en lo que el sector se conoce como la Revolución Verde, que a lo mejor la habéis oído, que básicamente lo que consiste es en sustituir muchas de esas insecticidas que se estaban utilizando por control biológico, ¿vale? Los agricultores actualmente compran en biofábrica
esta diversidad de insectos y ácaros que veis aquí, los sueltan en su invernadero y combaten las plagas utilizando este control biológico. Aquí os he puesto algunos de los más importantes. Si queréis conocerlos más de cerca, os pongo ahí una app, es una guía simplemente visual para reconocerla, y con mis compañeras como autoras. Y bueno, la mayor parte de estos artrópodos están presentes en nuestros ecosistemas naturales. Algunos son exóticos, pero la mayor parte de ellos están presentes, ¿no? El control biológico, como podéis ver en esta gráfica, pues no ha dejado de aumentar desde el año 2007 hasta la actualidad. Este sería el total y esto sería cómo lo utilizan por cultivo. De manera que actualmente tenemos casi un 53% de la superficie en control biológico, o que usa el control biológico como una herramienta más. Esto es una fuente de riqueza también para la zona, porque se ha valorado que el mercado del control biológico en Almería está en 30 millones de euros, solo en la provincia de Almería, que es más de lo que se genera o se produce en toda Europa. Las previsiones, además, que el control biológico siga aumentando, porque dentro del Green Deal europeo, del Pacto Verde Europeo, hay dos estrategias fundamentales, que es la estrategia de la granja a la mesa y la europea por la biodiversidad. La estrategia de la granja a la mesa es la que dirime de alguna manera las políticas agrarias, y ella establece que para el 2030 los insecticidas deben de estar reducidos a la mitad y la superficie de ecológico debe de estar aumentada en un 25%. Y la estrategia europea de la biodiversidad, pues Europa, que es muy consciente de que la principal causa de la pérdida de la biodiversidad es la agricultura, y también conoce que la biodiversidad es muy importante para mantener servicios para la agricultura fundamentales como la polinización y el control biológico, pues establece que para el 2030 el 10% de las tierras agrícolas deben de estar dedicadas a la diversidad. ¿Qué ha ocurrido en Almería desde entonces hasta ahora? Pues os lo resumo también en imagen, en estas fotografías. Los agricultores y los técnicos, que cada vez han ido conociendo más, interesándose más por los insectos, pues empezaron a notar que aparecían un montón de insectos espontáneos sobre los focos de sus plagas dentro de los invernaderos, insectos que ellos no habían comprado y que no habían soltado y que ayudaban y complementaban ese control biológico que hacían los comerciales, ¿no? De manera que aunque los hábitats están relictos, muchas de sus funciones no parecen estarlo, parece que están funcionando. Y somos un grupo de personas las que pensamos que si eso es así, pues debemos de conocerlo, potenciarlo, evidenciarlo y sobre todo promocionarlo, ¿no? Y aquí ya os pongo un ejemplo un poco más extremo, ¿no?, de invernadero en los que se ha dejado de usar insecticidas. Este es el invernadero de Esther Molina, una agricultora de ecológico de Níjar, muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram. A lo mejor algunos de vosotros la seguís o la conocéis. En el resumen de mi charla que preparamos María y yo, la única frase así más interesante, creo yo, que ponía es que somos muchas las personas, investigadores, docentes, educadores, técnicos, agricultores, académicos, que creemos que hay otra manera de hacer agricultura en Almería, ¿no? Entonces, por eso os pongo a Esther como agricultora. Fijaros que tiene una gran cantidad de reptiles que se reproducen dentro de su invernadero. Está Esther, ese es su hijo, y con su, digamos, hábitat protector alrededor de su invernadero. Este otro caso, Antonio Nieto, un agricultor de Ruesca, que en este caso pues, se hizo un nido de verderón en las plantas de tomate de su invernadero. Y bueno, está interesante, pero lo más interesante sobre todo es dónde está ubicado el nido, ¿no? Esto ocurrió justo al final del ciclo de cultivo de tomate. El agricultor tenía que levantar, solarizar y bueno, pues mantuvo las plantas de tomate solo para que los verderones pues salieran adelante, ¿no? Esta foto se colgó en Instagram y en redes sociales por el grupo de compañeros de bichos, bichólogos, y la verdad es que fue muy comentada, tuvo comentarios muy buenos, muy positivos, pero también hubo muchos comentarios que si queréis luego podemos también pensarlo un poco, debatirlo, ¿no? Porque muchas de las preguntas eran, bueno, ¿y los verderones, esto para qué sirven? ¿No? ¿De qué sirven? ¿De qué me sirven? Y cuando trabajas con biodiversidad, al final lo que te das cuenta es que siempre tenemos una visión muy antropocéntrica de la biodiversidad y siempre tenemos ese aspecto utilitario de la biodiversidad, ¿qué me sirve, ¿no? Y últimamente pues también trabajamos pues, para dar otra visión, también más, no sé, decirla ecocéntrica, ¿no? Es decir, simplemente el valor intrínseco de la biodiversidad. Y si no está generando ningún daño, tal y como se ve perfectamente ahí, pues bueno, pues simplemente pues porque son bonitos los verderones y han decidido criar ahí, pues vamos a dejarlo, ¿no? No tengo que dar más explicaciones porque rápidamente empezamos a justificar que si comían semillas de las malas hierbas, que si comían insectos
En la época de cría hay un montón de justificaciones para convencer a la gente de por qué un verderón es bueno en un invernadero. Bueno, retomando el tema un poco después del inciso, la literatura también nos dice, como refleja muy bien esta gráfica, que la diversidad y la abundancia de artrópodos que nos colonizan un campo de cultivo, pues va a venir muy determinada, como veis aquí en el eje de la X, o bien por los policultivos que haya, o bien por los porcentajes de hábitats seminaturales que haya en ese paisaje. Almería debería de estar situado, como veis aquí, en la situación menos favorable de todas, con unas pequeñas poblaciones de artrópodos. Y a nosotros pues, nos da estos trabajos razones para la esperanza, porque podríamos optar, o por lo menos podríamos subir un poquito un escalón hacia la derecha y decir, bueno, pues si metemos hábitat seminatural en el paisaje, pues podríamos aumentar de alguna manera esa abundancia y diversidad de artrópodos y favorecer el control biológico. Y esa es nuestra hipótesis de trabajo. Con eso hemos estado trabajando desde hace un poquito más de 10 años, mi compañera Mónica González, que ha trabajado en Fundación Cajamar y actualmente es técnica de Agrobio, que es una biofábrica de polinización y control biológico aquí en Almería. Y nuestra hipótesis la resumo siempre en este esquema de aquí. Nosotros tenemos actualmente esta situación de la derecha, una matriz de invernaderos con una alta presión de plagas y manchas de vegetación natural que soportan poblaciones de artrópodos. Y nosotros proponemos la situación de la derecha, es decir, restaurar, conservar, conectar, en la medida de lo posible, las manchas de vegetación natural como esas fuentes generadoras de insectos y, en segundo lugar, también pues, establecer setos de vegetación entre los invernaderos, pero setos que estén diseñados para albergar poblaciones de insectos y no de plagas, ¿no? Y bueno, en esta década sobre todo hemos trabajado, y es lo que os voy a contar ahora, en el diseño de esos setos de vegetación lineal, ¿vale? ¿Y por qué hay que diseñar la biodiversidad? Bueno, pues porque también la gente que trabaja en esto ya puso de manifiesto hace tiempo que poner biodiversidad, sí, por ponerla, no es una garantía de que tú tengas un mejor control biológico de la plaga que tú quieres. O sea, hay que cumplir una serie de requisitos, hay que estudiar una serie de pautas y ir hacia un objetivo determinado, que en nuestro caso es el control biológico, ¿vale? Entonces, como digo, hay hipótesis en las cuales, porque aunque haya biodiversidad, a veces la plaga justo que afecta a tu cultivo no se controla, ¿vale? ¿Cuáles son esos pasos que hemos tenido que estudiar? Pues lo resumo aquí en estos 6, ¿no? En primer lugar, como mencioné al principio, tenemos que saber si las plantas autóctonas son reservorios de enfermedades víricas que afecten a los cultivos. En segundo lugar, unos criterios específicos para seleccionar plantas autóctonas para los insectos. Una vez que las tengamos seleccionadas, hay que saber cómo utilizan las plagas esas plantas, porque si se reproducen ahí en grandes cantidades no serían aptas, ¿no? También tenemos que saber si hay enemigos naturales de esas plagas en esas plantas, porque si no tenemos enemigos naturales que depreden a esas plagas ahí, tampoco serían aptas, ¿no? Luego tenemos que cuantificar y evidenciar el control biológico en esos hábitats naturales, tanto en los setos como en las manchas, demostrarlo y cuantificarlo. Y finalmente, aunque siempre la pongo la última, pero siempre digo que debería estar la primera y a la vez que todas las demás, pues trabajar un poco la implementación, la transferencia, la formación, digitalizar la información, lo hemos intentado siempre al agricultor para que esté disponible y, por supuesto, también creo que es inevitable cuando hablamos de manejo del paisaje, trabajar con la administración y con la gobernanza, ¿no? Que sería también una de las partes más complejas, ¿no? En cuanto a las virosis, pues nosotros lo que hicimos, bueno, aquí os presento una planta virótica, una planta enferma, aquí a la derecha, que se pone amarilla, improductiva. Lo que hicimos fue prospectar un montón de especies de plantas en las manchas de vegetación natural y le hicimos un screening genético y por biomolecular para ver si teníamos rastros de virosis. Esta línea aquí en negro, estos serían controles positivos y estos son muestras. Os lo pongo a modo de muestra para decir que no encontramos ni rastro de enfermedades víricas en las plantas arbustivas que nosotros prospectamos, ¿vale? Al contrario de lo que ocurre con toda la maleza herbácea que suele crecer en estos ambientes tan alterados, que están muy citadas como reservorios de plagas y enfermedades. De hecho, lo que se ha hecho siempre ha sido cementar o, como veis aquí, usar herbicidas precisamente para eliminar estas malezas. Entonces, nosotras proponemos sustituir, ¿no? Esta maleza, pues, por ejemplo, no sé, pensad en, si os gusta la botánica, en algunos tomillares, ¿no? Los criterios de selección de las plantas. ¿Qué plantas escogemos para hacer setos? A la derecha os pongo los criterios. Nosotras siempre hemos trabajado con plantas autóctonas,
plantas que estén disponibles comercialmente, porque de nada sirve decirle al agricultor que haga algo si luego no puede comprar esas plantas. Luego nos hemos quedado con plantas de porte arbustivo, subarbustivo y rastrero, porque son las más características de nuestro hábitat, son perennes y por lo tanto dan un hábitat a los insectos más a largo plazo y dan menos trabajo al agricultor, que eso es muy importante, ¿no? Cuando se diseña un set hay que intentar que haya una floración solapada de las especies que lo componen, es decir, especies que florezcan en otoño, en primavera, que siempre haya polen y néctar, porque el polen y el néctar son recursos fundamentales para la mayor parte de los insectos, sean depredadores o parásitos. Intentamos meter también apiáceas como fuentes de néctar, plantas que den cobertura general, que den microclima, pensad si os gusta, como digo, la botánica, un lentisco, por ejemplo, una Ephedra fragilis, y plantas que den sostén al suelo, porque muchos de estos suelos están alterados, por ejemplo, albardines, gramíneas, y finalmente, desde el punto de vista más entomológico, pues presas que ofrezcan, plantas que ofrezcan presas alternativas o refugios foliares, ¿no? Son características más particulares. Con esas plantas seleccionadas, estas son las que nosotras seleccionamos al final con todos esos criterios. Me encanta poner esta foto para que la gente sepa que la flora de Almería es también muy bonita, ¿no? Todas estas están en flor. Como digo, hicimos un diseño de plantación, que es lo que veis aquí arriba. Cada círculo sería una especie, por ejemplo, las más grandes desde una retama hasta las más pequeñitas, que serían tomillos. Y lo cuatriplicamos en una parcela de unos 800 metros cuadrados, en mitad de lo que sería el mar de plástico. Esta sería la parcela cuando hicimos la plantación y esta después de unos 5 años. O sea que tenemos la capacidad también de cambiar el paisaje en relativamente poco tiempo, ¿no? En 4 o 5 años. Una vez que tuvimos las plantas establecidas y crecidas, pues estudiamos cómo las usaban las plagas y los enemigos naturales. En cuanto a las plagas, pues aquí podéis ver la mosca blanca y el trips. Esta es la dinámica poblacional de las dos plagas a lo largo de un año. La línea oscura sería en los cultivos de invernadero y la línea más gris en estas plantas autóctonas. Entonces lo que vimos es que los picos de las plagas, tanto en magnitud como en número, eran mucho más abundantes en los cultivos que en las plantas autóctonas. O sea, son realmente los cultivos las fuentes de las plagas y no tanto las plantas autóctonas. Cuando vimos la abundancia relativa de los adultos y de sus estadios ninfales, teníamos que saber si se reproducían, porque un insecto puede alimentarse en una planta pero no reproducirse en ella. Vimos también sus estadios ninfales. Esta imagen de aquí de la mosca blanca es su estadio juvenil, es que el adulto es alado, pero la ninfa es sésile, fija, se queda en el envés de la hoja. Y esta gráfica de barras significa la abundancia relativa en cada una de las especies vegetales que nosotros estudiamos. Y lo que vimos es que la mosca blanca realmente es muy poco abundante, no le gustan las plantas autóctonas. Si recordáis, os dije que tenía un aparato bucal picador chupador, entonces la mayor parte de estas plantas no le resultan palatables. Mientras que el tris de las flores, aunque tampoco era excesivamente abundante, pero estaba como más presente en todas las especies vegetales. Esto es así porque esta plaga, aparte de comer hojas o parénquima foliar, también come polen. Por eso se llama tris de las flores. Así que cuando hacemos un seto florido, es muy probable que tengamos también esta plaga. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un manejo del paisaje alrededor de un invernadero, a quien más vamos a fastidiar y a quien vamos a quitar más de en medio en principio va a ser a la mosca blanca, ¿vale? ¿Y qué pasaba con sus enemigos naturales más específicos? Bueno, aquí básicamente lo que os quiero decir es que estudiamos la abundancia también de un depredador y un parasitoide de la mosca blanca y la abundancia de un depredador y de un parasitoide del tris de las flores. Y lo que vimos es que estos enemigos naturales estaban presentes justo también en las plantas donde su presa, es decir, donde la plaga estaba más abundante. Allí donde la plaga estaba abundante también estaban presentes ellos. Es decir, que suponemos también que estaba ejerciéndose un control de esta plaga por parte de sus enemigos naturales. También estudiamos los enemigos naturales más generalistas, no los especialistas. Y bueno, no hay más generalistas que las arañas que se encuentran arriba de las redes tróficas. Las dividimos por dos estrategias de caza distintas, las que cazan haciendo telas, orbitelas como esta que veis aquí, y las que cazan por acecho o por emboscada como esta de aquí, ¿no? Y lo que pudimos observar también es que la abundancia de estas arañas ocurría en la especie de planta y en el momento del año con respecto a estas justo cuando estaban los alados de mosca blanca. Es decir, que es muy probable que estos alados de mosca blanca quedaran enredados en la tela, como he puesto ahí, y fueran presa de estas arañas.
Sin embargo, la abundancia de estas arañas cazadoras ocurría justo cuando estaban presentes las ninfas de la plaga. Es decir, que es muy probable que cuando estas salieran de caza, si se encontraban una ninfa de estas sésil, pues se la comieran. Y como digo siempre, pues me gusta mucho este ejemplo porque pone de manifiesto que no solo la taxonomía, sino las formas de caza distintas o la biodiversidad, en este caso de cómo se caza, pues puede ayudarnos a controlar distintos estadios de una misma plaga. Otro aspecto que estamos estudiando, bueno, una vez que trabajamos con biodiversidad siempre hay que presentarse, bueno, ¿y cómo se mueven los enemigos naturales y las plagas desde la biodiversidad hacia el cultivo o viceversa, ¿no? Si ocurre ese movimiento. Este es el objetivo de la tesis de Carmen Robles. Y bueno, marcar vertebrados, pues todo a lo mejor lo podemos tener en la cabeza más fácil, pero marcar insectos no es tan sencillo. De todas las técnicas que hay, pues nosotros hemos optado por las técnicas de isótopos estables, que aunque parece complicado, pero bueno, no lo es tanto. Básicamente esta hipótesis o esta herramienta en lo que se basa es que en la naturaleza existe de manera muy abundante el carbono 12 y de manera muy poco abundante el carbono 13, que lo único que nos dice es que hay un neutrón más en su núcleo. Es estable, es totalmente inocuo y, como digo, está de forma natural en la naturaleza, no es el carbono 14 radioactivo. Y el nitrógeno de la misma manera. Tenemos el nitrógeno 14, que está en el orden del 99,9% de abundancia en la naturaleza, y el 15 es muy poco abundante. De manera que la proporción o el ratio del raro con respecto al abundante es lo que llamamos la firma isotópica de un organismo, ¿no? Y esto lo podemos utilizar para marcar los insectos y es lo que hemos hecho. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, sabemos también que las plantas que hacían el ciclo de fotosíntesis C4, de manera natural, acumulan en sus tejidos más cantidad del isótopo raro, ¿vale? Mientras que las plantas que hacen el ciclo de fotosíntesis C3 tienen mucha menos cantidad de ese isótopo raro. Y también en isótopos estables hay una regla que dice que eres lo que comes. Es decir, que un animal incrementa la tasa de ese isótopo raro conforme a su dieta. Si lo queréis ver de otra manera, podemos compararlo a lo del mercurio que ocurre en el mar con las cadenas tróficas superiores, los peces más depredadores que se va acumulando, pues conforme subimos de nivel trófico se va acumulando ese isótopo raro, ¿no? Entonces nuestra hipótesis era, bueno, pues si a los insectos le damos de comer miel C4, que tiene más isótopo raro, pues eso lo adquirirá en sus tejidos y servirá para marcarlos con respecto a esos mismos insectos que se alimentan de la miel C3. Y lo que vimos efectivamente, como veis en la gráfica aquí arriba, es que las crisopas, que son unos insectos más grandecitos y viven meses, efectivamente se marcaban, tenían unos niveles de ese isótopo raro en sus tejidos elevados. Con respecto a las que le dábamos la miel C3, eran igual que los controles que le dábamos solo agua. Sin embargo, los parasitoides, que son unas avispillas mucho más pequeñitas y un tiempo de vida mucho más pequeño, de días, pues no conseguían marcarse, ¿no? No era o sea, es un buen marcador para insectos más grandes, mariquitas, etcétera, pero probablemente no sea un buen marcador para insectos más pequeños. Así que hemos abordado otro enfoque y es, bueno, pues vamos a marcar las plantas. En este caso, por eso usamos el nitrógeno 15, compramos un abono en el que su átomo de nitrógeno, un abono comercial, en vez de ser el nitrógeno 14, pues lo compramos todo con el nitrógeno 15. Regamos la planta y este color no significa que cambien de aspecto, que ya me lo han preguntado alguna vez, simplemente para haceros señalar que hemos comprobado efectivamente que cuando usamos este abono, la planta aumenta mucho su contenido en ese nitrógeno 15, así como los insectos que se alimentan de esa planta. Y eso nos sirve luego para ver cómo se mueven al cultivo y detectar o de alguna manera evidenciar que el movimiento se produce, ¿vale? También os he dicho que tenemos que cuantificar y evidenciar el control biológico. Esto lo estamos haciendo con lo que llamamos plantas centinela. Estas plantas que veis aquí son unas plantas que se venden comercialmente, que las compran los agricultores, son de un cereal, que viene inoculado con un pulgón, que es específico del cereal, por lo tanto no ataca a los cultivos hortícolas. Los agricultores lo compran porque lo meten en su invernadero y luego compran los enemigos naturales específicos de los pulgones que se reproducen aquí. Entonces es como una especie de biofábrica preventiva que tienes dentro de tu invernadero. Aquí se empiezan a producir enemigos naturales que ya sí que localizan los pulgones en tu cultivo, ¿no? y los localizan antes que tú y empiezas a controlarlos. Entonces, lógicamente, esto nos sirve mucho para medir el control biológico. Como podéis ver aquí, hemos utilizado estas plantas en zonas con seto, en zonas sin seto, en el poniente de Almería.
Algunas de estas plantas las hemos dejado dentro de las cajas entomológicas, excluidas de la acción de esos depredadores y de esos parásitos, y otras las hemos dejado sin caja entomológica, expuestas totalmente a la acción de los enemigos naturales. Y bueno, como resultado así más interesante, deciros que aquí podéis ver lo que ocurre con los pulgones excluidos de la acción de los enemigos naturales, es decir, crecen hasta 4 veces en tan solo 2 semanas, mientras que los pulgones que están expuestos pues rápidamente se controlan y desde casi prácticamente el primer día, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es evidenciar, espero hacerlo ya esta primavera, con un proyecto que tenemos recientemente concedido que coordina nuestra compañera Paqui Ruano de la Universidad de Almería, con plantas centinela también, evidenciar precisamente ese control biológico en todas las manchas de vegetación, bueno, en todas, no, en una representación de las manchas de vegetación que tenemos en el poniente de Almería. Vamos a escoger manchas pues, con distinto grado de conservación, con distinto grado de tamaño, y vamos a ver el control biológico que se produce en cada una de ellas, ¿no? Y ya para ir finalizando, pues como he dicho al principio, hemos hecho bastante labor de transferencia y formación. Actualmente, bueno, sobre todo tenemos una app para dispositivos móviles, para que la gente conozca las plantas estas que os he estado hablando. Y lo que ha dicho antes María, una web que diseñen, donde un agricultor o un usuario puede meter la superficie que quiere revegetar y le sale un diseño de plantación de cómo, qué especies tiene que poner y cómo ponerlas, ¿no? Calculamos que actualmente podemos tener más de 100 kilómetros de una red de setos establecidos. Aquí os pongo, a lo mejor si ahora os dais una vuelta y os fijáis, pues a lo mejor podéis ver algunos de estos setos que os digo. Aquí os pongo algunas imágenes de setos que están por el campo. No tienen un coste relativamente elevado. Hemos cuantificado que es menos del 1% del coste que hacen los agricultores en su invernadero. Y aunque ha tenido muy buena aceptación, y aquí hay compañeros del sector de la agricultura que luego pueden dar también su opinión, yo creo que ha tenido bastante buena aceptación y el coste no es elevado, la verdad es que no ha tenido el crecimiento que nosotros esperábamos. Lo que sí ha ocurrido es esto, es decir, ha empezado una biodiversidad, o sea, hemos pasado de no meter nada en el invernadero por peligro de virosis, peligro tal, a de repente haber un boom de biodiversidad dentro del invernadero. Esto no es excluyente de lo de fuera, pero los objetivos son distintos, ¿no? Y aquí podéis ver una representación de la gran cantidad de plantas que los agricultores están metiendo dentro pues, para intentar ofrecer hábitat a los enemigos naturales que ellos encuentran en su invernadero, ¿no? Y ya así, para terminar, pues también nos hemos llegado a preguntar qué pasa con los vertebrados, ¿no? Porque es conocido que los vertebrados pues, también tienen un papel muy importante en el control de plagas en otros agroecosistemas, ¿no? Se ha demostrado en viñedos, en arrozales, en muchos sitios del mundo. Así que nosotros, bueno, pues nos hemos puesto a saber un poco qué pasaba aquí, ¿no? Entonces, justo con mi compañero de allí del IFAPA, que hace la parte molecular, y con Emilio de Conserval, pues nos hemos puesto a estudiar qué vertebrados pudieran, de alguna manera, depredar a esta plaga importante del cultivo del tomate, que es tuta absoluta, que es una plaga que también llegó en el 2008, exótica, y que es una de las plagas principales del tomate. Y bueno, pues nos hemos puesto a ver, hemos cogido heces de, no sé si sabéis que hay muchos agricultores que ya meten gallinas, codornices, meten de todo dentro de los invernaderos para precisamente comer esta polilla, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos hemos puesto a coger heces de las gallinas, de las codornices, ya que estábamos dentro también de las lagartijas, y fuera hemos cogido heces de vencejos, de aviones, que se me ha olvidado ponerlo aquí, de murciélagos y de golondrinas. Y lo que hemos obtenido, pues lo tenéis resumido en ese diagrama de la derecha. La flecha sería de una manera proporcional la cantidad de tuta que comen. Bueno, cogíamos la heces y lo que le hemos hecho ha sido por PCR identificar el genoma de la tuta absoluta, ¿no? Son todo con técnicas moleculares, ¿no? Extracción de ADN, identificación luego por PCR cuantitativa. Y lo que podéis ver que son los murciélagos principalmente, los principales depredadores de tuta absoluta, seguidos por la golondrina, pero las golondrinas tienen que estar metidas en el paisaje agrario, muy dentro de lo que sería todo el mar de invernaderos para que sea una presa suya, ¿no? Porque en el caso de los murciélagos hemos visto que comen tuta hasta bien alejados. No comen aviones, los aviones no comen tuta absoluta, sí un poquito menos los vencejos, muy poco las perdices, teniendo en cuenta que están dentro de invernaderos con un montón de tuta, comen menos que los murciélagos y no comen para nada ni las gallinas, ni las gallinas ni los aviones, ¿vale? Y ya está, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por prestar la atención.
Pues, buena pregunta. Yo cuando, pues eso, es cuando estamos con los cursos de formación y estoy con los agricultores y les pregunto, la sensación que yo tengo, no te lo puedo decir así a ciencia cierta, la sensación que yo tengo es que dicen, bueno, yo hago la inversión de hacer un seto, soy consciente del entorno, compro la planta, lo mantengo, tiene un cierto manejo, y luego lo que ocurre es que esos insectos o ese beneficio no revierte directamente en mi invernadero, sino que es un beneficio para todo el mundo. Claro que eso ya es un error pensarlo, pero entienden eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Han dicho, bueno, pues lo meto en mi casa, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Lo meto dentro, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está pasando. Todavía nos falta el concepto de... por eso creo que hemos hecho... por eso decía al principio que la parte de formación y transferencia y todos los conceptos de beneficios, el ecosistema y todo eso no la estamos haciendo bien ni la hemos hecho muy bien todavía, porque nos queda mucho que hacer. Aquí hay gente que trabaja en la agricultura, no sé si tienen algo que decir con respecto a lo de los agricultores, pero yo creo que es eso, ¿no? Básicamente. Si quieren ver rentabilidad y si no ven rentabilidad, pues no. Quieren ahorrarse también insectos, es decir, los insectos también tienen un coste, ¿no? Y entonces también piensan que al meter la biodiversidad dentro, pues van a entrar más de la calle o van a soportar mejor los que tú compras, que tiene su parte de lógica, pero piensan que pueden reproducirse ahí y ahorrarte el tener que comprarlo y soltarlo a la campaña siguiente. Y quizás si se hubiera pensado en una promoción pública, desde el ámbito público, de este tipo de técnica y de, por ejemplo, eso, a bote pronto, en la red de Rambla, que son de dominio público, que irrigan y que están muy imbricadas dentro de esa agrícola, pues reforzar las poblaciones vegetales que no entrarían en competencia o en distorsión con las propias del entorno, porque sé que son plantas autóctonas, con cabezas, sin poner plantas de salina en zonas de interior, por ejemplo, y reforzar desde la vía pública ese tipo de un bien común, pensando en ello, por ejemplo en la Rambla y la zona de dominio público. Lo de la Rambla es una cosa que muchas veces hemos hablado, que sería pues una autopista, si lo podemos hacer un símil, que serían las autopistas estupendas, ¿no? Y lo que tú dices, se imbrican por todo el paisaje de invernadero y serían tienen un potencial increíble. La estrategia está siendo arrasar la Rambla, sí. Sí. Donde se podría actuar fuera de lo que es la función parcela, para promocionar que en esos espacios tanto públicos como que no haya tampoco que no hay vegetación, que aunque esté más alejado, pues también promocionar un poco la utilidad, vamos a llamarlo así, de mantenimiento de la biodiversidad a la vez que beneficio a la agricultura. Sí, la experiencia que tenemos nosotros, sobre todo como hemos trabajado con el Ayuntamiento elegido desde hace ya bastante tiempo, que tiene una ordenanza municipal que sacó en la que obliga a todos los invernaderos de nueva construcción a establecer un seto. Pero también es cierto que la superficie de nueva invernada en el ejido no da para mucho más. O sea, esa obligatoriedad está, pero hay pocos invernaderos que se puedan construir nuevos en el término municipal del ejido. No está todavía dicho que... Lo que pasa es que esa estrategia europea de la biodiversidad que he puesto antes del 10% incluye la biodiversidad fuera esta que he dicho y dentro del invernadero también. O sea, todas estas plantas que están dentro del invernadero estarían dentro también de ese 10%. Entonces es más fácil contabilizar también ese 10%, que yo no lo sabía y el otro día ya me lo explicaron. Tenía la duda de si ese 10% entra también lo del invernadero y también entra. Y luego otra experiencia que tenemos con la Administración, con la Junta de Andalucía, que lo que ha hecho ha sido subvencionar el establecimiento de estos setos a los agricultores que quieran ponerlo. Lo que pasa es que tienen muy poca aceptación lo de la subvención de los setos, porque claro, en el momento que tienes una subvención tienes también auditoría
Y entonces eso siempre pues echa para atrás al productor, prefiere poner su seto y si se le mueren algunas plantas o si ha tenido algún problema o lo que sea, pues que luego no le pase de alguna manera factura a la auditoría, ¿no? Entonces lo están haciendo de una manera totalmente independiente de lo que sería la subvención. Y esa es un poco lo que yo he trabajado con la Administración y las implicaciones que tenemos hasta ahora en este sentido. El caso es que las manchas siguen... es verdad que la gente está haciendo sus setos, puedes verlo, pero las pocas manchas de vegetación que hay siguen estando en un estado deplorable. Y quien se mueve por el campo lo vemos, ¿no? Todavía tenemos un clima muy particular, con unos vientos muy fuertes, que no nos podemos permitir tanto plástico, porque es que se dispersan, se enganchan en estas especies que son todas espinosas, se parten, entonces la verdad es que todavía nos queda mucho que hacer. Aparte de, en cuanto a la intensidad de invernadero, estoy trabajando en este mismo ámbito, pero aplicado a la agricultura extensiva. Bueno, aparte de olivar extensiva, me refiero a extensiva hortícola de brócoli, lechuga, ese tipo de... ¿Hay estudios sobre este campo? Pues, a ver, como he dicho antes, lo de la biodiversidad viene sobre todo de cultivos. Lo raro ha sido aplicarlo a un hábitat tan antropizado de alguna manera y tan poco como los invernaderos, ¿no? Pero claro, todo esto empezó en agricultura extensiva de leñosos sobre todo y luego, bueno, pues se ha trasladado también a hortícola al aire libre, se está haciendo. Murcia también es pionera en este sentido, en hacer bandas florales y establecer este tipo de estructuras en horticultura al aire libre. Sí, lo que pasa es que, claro, al aire libre el efecto a lo mejor, vosotros lo sabéis bien, ¿no? Pues claro, los enemigos naturales están más disponibles para irse o moverse a campo. Sí, no te lo vas a quedar justo allí, ¿no? Pero como en un invernadero, ¿no? Que es una casa cerrada, pero sí, funciona. Y además hay empresas, las empresas privadas son las que más están abordando este tema. En citricultura, sí, en leñoso se está haciendo. En leñoso, sí. Encubiertas vegetales. En olivar. ¿No crees que la Administración debería hacer un esfuerzo en seguir esa biodiversidad que estáis generando? O sea, se hace mucho, porque también dices lo de dentro de los invernaderos, claro, cuando lo veo, tiene que haber algún bicho. Sí, que hay un montón de bichos. Sí. Y claro, eso no lo vas a hacer tú, no sé, a todos los invernaderos vas a sacar los datos. Es que Hay asociaciones, hay pues, las agricultores, las cooperativas, la Junta. Yo lo que interpreto es que lo que falta es un personal capaz de ir, medir eso, que no tendría que ser gente que necesariamente vaya a publicar artículos, sí. pero es un censo necesario que se tendría que hacer. Pues me parece súper buena idea, Jordi. No lo había pensado así, pero me parece una idea muy buena realmente, porque, a ver, lo que está pasando con la biodiversidad ahora adentro, por eso decía antes lo de justificar todo el rato, ¿no? O sea, está más que demostrado, por eso también he dicho, esta plaga llegó en los años 80, llegó esto, o sea, todos los problemas que hay en la horticultura intensiva de Almería está más que demostrado, sobre todo con las enfermedades víricas, que se ve muy bien. En los últimos 20 años, las enfermedades víricas exóticas de todo el mundo que llegan a Almería es una línea ascendente, ¿no? Y eso está publicado. Desde la xylella hasta todo está llegando por ornamentales, por comercialización. Sin embargo, nosotros tenemos que demostrar que la biodiversidad no trae ninguna enfermedad ni ninguna virosis, que es lo primero que he tenido que hacer. Y lo primero que nos pide el sector ahora mismo con toda esa biodiversidad dentro del invernadero, porque ya hay voces que dicen que eso está trayendo todas las plagas del mundo y todas las virosis del mundo. Y entonces ahora lo que tenemos que volver a hacer ahora es demostrar otra vez que eso no es perjudicial. Que en un ambiente cerrado de invernadero meter todo eso, estoy de acuerdo en que hay que estudiarlo, porque está el sistema muy, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Muy alterado, ¿no? No es un cultivo al aire libre, con plantas autóctonas, nada de eso, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Pero volvemos a lo mismo, yo ya estoy metida en un grupo operativo que me han llamado, con COESPAL, con el sector y con todo que se va a montar, porque ya está la sospecha de que todas estas plantas están llenas de virosis y de plagas. Y los problemas vienen de aquí. Que no digo no los tengan,
pero que sí. Entonces, demostrar todo eso científicamente, como tú dices, que no tenemos vida para eso. Vamos siempre tarde por detrás. Entonces, lo que dices me parece súper pertinente, que hubiera alguien que se dedicara a, pues eso, ¿no?, a monitorizar qué está ocurriendo, porque es muy complicado. Porque además cada agricultor está metiendo un kit de plantas totalmente distinto. Aquí hay el boca a boca, a mí me ha funcionado esta, a mí me funciona la otra, esta va bien. Y ahí, de todas las que hay estudiadas bien, está el cereal y un poco la lobularia, pero el resto, que hasta donde yo sé, no están estudiadas. Pues súper chula tu pregunta. Ya lo hemos pensado también, pero es lo que digo, no damos abasto. Hay una iniciativa y algunas tesis de esta universidad, el grupo de Jesús Casas, lo hemos hablado, que abordan un poco el papel de las balsas, no de las manchas que tú dices de agua, a lo mejor todos los carrizales, todos los carrizos, sí, todos los carrizales que hay, todo eso, pero sí de las balsas de agua. Y vuelta otra vez a lo mismo, a analizar qué hongos patógenos pueden tener esa agua que nos puedan luego pegar o poner alguna enfermedad en los cultivos, ¿no? Y han visto que las balsas que están manejadas de forma natural, con vegetación acuática natural, tienen menos concentraciones de hongos patógenos que aquellas que están manejadas químicamente. Entonces había un proyecto muy bonito también para ver esas balsas naturales que desde el punto de vista fitopatológico son sanas, qué beneficios podía reportarnos en fauna, que seguro lo tiene, pero los estudios de fauna son largos, complejos, pero que es otra línea súper interesante que alguna vez la hemos hablado, la tenemos ahí siempre en la recámara y que siempre está ahí con gente de la universidad. Pues tiene que ver con todo esto que ha salido, y ya que pongo una bordura vegetal, pues me pongo un olivo y cojo mis olivillos para agua, aceitunas para agua. Hombre, el olivo sí. Nosotros hemos estudiado sobre todo el acebuche, que está incluida entre nuestras especies. Bueno, conozco también la artropodofauna del olivar, porque antes de horticultura he trabajado en olivar. El olivar no reporta ningún problema en cuanto a plagas que afectan a la horticultura, y el acebuche, todo lo que hemos visto en el acebuche, por decirlo de alguna manera, es bueno. Así que ni siquiera soporta prácticamente trips. A pesar de que se poliniza por el viento y tiene mucho polen, prácticamente no tiene trips. Entonces, en principio, es una planta estupenda. Saber cuál se mantiene y cuál no se mantiene. Pues sí, eso entraría también en lo que ha dicho Jordi, por si hubiera un equipo de personas que hiciera unas prospecciones de vez en cuando sobre la maleza ruderal que sale alrededor de los invernaderos y reportando realmente, porque literatura de que sean huéspedes o no de virosis hay un montón. Yo creo que eso debe de estar hecho, simplemente una base de datos y actualizarlo. Pero vaya que sí, recoger toda esa información estaría muy bien.
Pues las codornices que nos han salido que comen tuta estaban en invernaderos de tomate con una altísima cantidad de tuta, es decir... Pero porque el invernadero estaba de tuta impresionante. O sea, nosotros fuimos a coger codornices en un invernadero que tenía una altísima incidencia de tuta absoluta, tanto en las de gallinas como en las de codornices. La gallina es que ni eso, y la codorniz ha salido algo. Pero no es que la codorniz sea una buena comedora de tuta absoluta, es que en un invernadero donde había un montón de presencia de plagas, pues se lo ha ido comiendo. Pero es sorprendente que en esas condiciones tan centradas, la cantidad de tuta que come ni por asomo llega a la que se come un murciélago, por ejemplo. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que tiene un almacén y un criadero de murciélagos que la sale espontáneamente. Ah, sí. Un cliente que no tiene absolutamente ningún problema con esto, con la tuta. Entonces, me consta que los murciélagos son buenos depredadores. Otro nicho sería hacer casetas para comer pescados con tejos, para los murciélagos. Claro, sí, otra, claro, todo, sí. Para polinizadores y todo eso, pero para el tema de artrópodos, para el tema de aves, y eso no es nada. Claro, es que imagínate todas las casetas de riego que hay por todo, lo sabes, las casetas estas que hay de sol y arena, de la esta, que también ha estado siempre muy interesada en manejar esas casetas, que tienen el trocito de tierra que hay alrededor es suyo. Entonces esas casetas, si tú las pones de nido, imagínate la cantidad de puntos que puedes tener en todo el poniente. Restaurar un poquito la vegetación alrededor de esas casetas y poner cajas nido ahí. Pues, o sea, el poniente de Almería, entre las balsas de riego, las casetas de esto, lo que puede hacer cada agricultor, restaurar manchas, recuperarlas, creemos que tiene un margen muy alto para avanzar hacia otro tipo de agricultura. Pues sí, claro, sí, es lo que te he dicho desde el principio, es que tenemos un desconocimiento muy grande todavía de los beneficios que nos reporta, ¿no?, lo que es la biodiversidad, no solo para la agricultura, sino para los que vivimos y trabajamos allí. Es que sí, sería absolutamente necesario en la empresa. Pasa que no sé si solo dedicado a eso podría... Pero bueno, sí que podrían hacer también esas labores de monitoreo por parte de las empresas. Las empresas también podrían invertir en tener sus propios técnicos de monitoreo de biodiversidad. Y pues sí, pues que entonces sería fundamental, no solo desde la administración, como ha dicho Jordi, también por parte de la empresa privada. Igual que se tiene responsables de seguridad salud o de calidad, que se exija también en la legislación de Arturo Wismar y demás, que tenga una responsable de ese tipo de lucha biológica. Que no solo te beneficiaría a los vecinos, sino que en general, cuando eso se generalice, nos beneficiaría a todos. Obviamente, estoy de acuerdo. Yo sí quería comentarte, bueno, una curiosidad que tengo en relación a la hora de comercializar el producto, porque tú has empezado diciendo que la mayor parte de las hortalizas son exportadas y son exportadas a países y a clientes muy exigentes. De alguna forma, el hecho de que haya seto o que se haya reverdecido, digamos, el invernadero, la explotación, aumenta, o sea, se utiliza esa mejora, entre comillas, para vender, para hacer un producto, o sea, para hacer más atractivo el producto, o en principio... Pues hasta donde yo sé, que a lo mejor aquí vosotros me podéis dar también más claves, hasta donde yo sé, Esther, por ejemplo, la agricultura ecológica, sí sé que el año pasado, cuando yo estuve con ella, ya tenía un plus por biodiversidad en su producto. Es decir, no solo por ecológico, que el ecológico se comercializa más caro que el integrado, sino que además había tenido un plus por biodiversidad. Entonces no sé exactamente qué auditoría o qué marca es la que lo hace, pero ella ya tiene un plus por biodiversidad. Porque al fin y al cabo, a ver, el agricultor lo que quiere es ganar dinero. Claro, claro. Entonces, si tú la incentivas, o es incentivado el mercado por ese tipo de...
Claro. pues evidentemente va a fomentar la biodiversidad. Claro, aquí también estamos un grupo de personas que pensamos que en vez de poner la noticia cada año, aumentamos la productividad en tanto, aumentamos, sino, no, a lo mejor no es tanto producir más, sino diferenciarnos por un producto de calidad y lo que produzca sea, pues eso, ¿no? Un producto distinto con respecto a tus competidores, ¿no? Del norte de África, otros competidores que no ofrecen ese producto que tú estás dando con respecto al producto fitosanitario y respecto a la biodiversidad y los recursos, por supuesto, ¿no? No hablo del agua o de... Entonces, creo que deberíamos de producir más en ese sentido, no en seguir, que está bien, pero no en seguir eso, ¿no? Diciendo, vamos a producir más, bueno, vamos, es como producimos. Eso sería a lo mejor lo más bonito de vender. Pero que sí que se hace. Eso hay certificadoras que son más exigentes y por ejemplo, la más exigente es la biodinámica, que esa certificadora te exige por certificación que tienes que tener un 10%. Demeter, ¿no? La certificación Demeter. Hay una que es Biosuite que también te exige el 5%. Entonces, por un producto, tampoco lo hace. Claro, bueno, quiero decirte, claro. Pero bueno, es como el control biológico del 2007, por gusto tampoco se hizo, quiero decir. Iba a comentar lo del tema de lo de aumentar la producción también se puede dar a que para que el agricultor saque un producto con las calidades que exigen para exportarlo, necesiten, es decir, la ratio sea mayor para sacar uno bueno que quiero. Entonces, tal vez sería bueno cambiar esas calidades, que no fueran tan estrictas. Es decir, porque un producto ecológico tiene su animal, sus daños, sus cicatrices, sus defectos, que eso luego a la hora de tú ponerlo en venta no lo quieren. Quieren unos productos que sean no perfectos, pero que tengan los mismos. Entonces eso quizás sea un condicionante también de que se aumente el cultivo excesivo. Hay un debate ahora, no tanto en la horticultura, pero sí en la agricultura, que pone o apunta a lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? Que la agricultura ecológica, como es menos productiva, pues necesita roturar más tierras, que estamos muy mal de tierras, como he puesto al principio. Necesita roturar más tierras para producir al menos la misma cantidad, ¿no? Entonces hay un debate ahora mismo en bueno, si realmente eso pues es bueno o no es tan bueno, ¿no? Pero en el caso de la horticultura, en realidad es que la agricultura ecológica se paga muchísimo mejor, ¿no? El producto se paga bastante mejor. Y si estuviera aquí Esther, que es que yo hablo, pero que me encantaría que viniera un agricultor a decíroslo, ¿no? Sus productos no están para nada ni feos, ni están mal, ni nada por el estilo. El pensamiento de ella yo también lo tengo y es verdad que al agricultor ecológico le exigen incluso más, porque como son productos más caros, eso es muy turista, son productos que el consumidor va a pagar más, exige más y al final exige mejor color, mejor forma, tocado, identificado por un tri, por ejemplo, un tomate, que es azul. Y yo creo que ahí los comerciales son los que tendrían que meter caña en eso y vender que un tomate marcado pues, tiene con insecticidas. Claro. Pero ese consumidor, al final, como se hace lo que quiere el consumidor, pues paga más por irse el tomate más fino. Y contra eso, pues, no se está luchando, porque a lo mejor debería haber alguna tipo de campaña, es decir, pues este tomate, si tiene tan marca, es porque tiene tri y no pasa nada al tomate. Está totalmente bueno. Y el tri es un problema muy difícil eliminarlo en un tomate, tienes que hacer muchas curas y es complicado. Y porque me haya marcado por una marca de tri, el tomate da la sensación de que se cura menos y sería más saludable. De todas maneras, la horticultura de Almería es muy paradójica, muy particular, porque muchos de los agricultores, o sea, Almería tiene el 12,5% ya la superficie ecológica, ha tenido un aumento en superficie ecológico brutal, porque nos exigen mucho ese producto ecológico. Y muchos de los agricultores que están en ecológico son convencidos o que creen que hay otra manera, pero muchos por precio directamente, porque se paga mejor. Y luego también se da la paradoja en Almería que tú en agricultura ecológica lo que te cambia son ciertos inputs, es decir, no puedes utilizar determinadas materias activas, pero puedes utilizar otras que son naturales. No control biológico, no te obliga al control biológico. Se puede dar la paradoja de que hay un invernadero ecológico que usa piretrinas naturales que puede tener unos efectos muy nocivos para la fauna y un convencional, no un integrado, que está usando control biológico y no está usando materias activas. Los dos son perfectamente comercializados, tienen sus reglas, todo bien. O sea que esa paradoja también está presente en Almería.
Entonces, el ecológico aquí es un poco un concepto que no es el ecológico que tenemos todos en la cabeza, a lo mejor, pues de otros cultivos, ¿no? Porque también podemos plantearnos cómo de ecológico puede ser cierto invernadero en el Levante. Es decir, que aquí abrimos un debate un poco con respecto a los recursos del agua, es decir, cómo de ecológico puede llegar a ser realmente eso, ¿no? Pero al fin y al cabo una certificación más. O sea, hay que manejar el hábitat y todo desde todas las certificaciones, no por solo desde el ecológico. O sea, el ecológico también. Una consulta. Actualmente aquí en España o aquí en la comunidad de Andalucía se está llevando a cabo el uso de bioplaguicidas o plaguicidas biológicos, aparte del control biológico. Sí, sí. Claro, es lo que están haciendo ahora las comercializadoras de las empresas de fitosanitarios. Sus intenciones ahora están dirigidas todo a eso, ¿no? La permisividad de materia activa se está reduciendo muchísimo, entonces casi todos los productos que hay tienen que ser de esa naturaleza y sobre todo compatibles con los enemigos naturales que tú estás soltando. ¿Cuál resulta ser más rentable? ¿El control biológico o los bioplaguicidas? A ver, depende del problema que tengas también en el invernadero. Nosotros tenemos trabajos, por ejemplo, un virus que llegó en 2014, el virus de Nueva Delhi, que viene también de allí, del calabacín, por ejemplo, ¿no? De la mosca blanca. Entonces nosotros tenemos trabajos en los que el control biológico se utiliza sobre todo un ácaro depredador que se come las ninfas de la mosca blanca, pero el adulto alado no tiene depredadores. Entonces siempre que te estén entrando adultos alados infectivos en tu invernadero sobre ese cultivo de calabacín, te están inoculando el virus. El control biológico es verdad que te está evitando la dispersión secundaria de la virosis dentro del invernadero, pero no la primaria. Entonces nosotros hicimos estudios comparativos y vimos que usando insecticidas permitidos y compatibles con el control biológico, atacas al adulto, con el control biológico atacas, digamos, la ninfa, y el porcentaje de virosis en tu invernadero era mucho menor que solo el control biológico. Entonces es lo que dice María al final, tienes que ver qué problema tienes, qué cultivo tienes, tu rentabilidad y usar las herramientas que tienes disponibles. Hay otros agricultores, Esther, por ejemplo, se maneja solo con insectos, pero será de las pocas, ¿no? Solo con insectos, pero si tú tienes un problema en tu invernadero, pues se combinan las distintas estrategias y no es... Pues afectar a los cultivos, hasta ahora, la verdad es que no. Lo que sí vemos nosotros es cada vez más erizos, afortunadamente, que son unos insectívoros maravillosos, pero no, lo único que ocurre en los cultivos de vez en cuando que se pueden meter a lo mejor son mirlos, que a veces nidifican en los pimientos y eso sí que es un problema, no es como los verderones, pero vaya, no hay problema, que sepamos ahora mismo no hay problema. Excepto los lagartos que te he puesto ahí, que también están estupendos, y las culebras, no hemos visto